Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos una vez más a su canal Apología Adventista, donde se hacen estudios sólidos y profundos de la palabra de Dios. Damos la bienvenida a nuestros hermanos y amigos que quizás es primera vez que se acercan a este canal. Invitamos a que se suscriban, activen las notificaciones para que así estén informados cada vez que se suba un video a este canal. Y para los hermanos que aún no se han suscrito, también los invitamos a que se suscriban. De esta manera van a ayudar a que este ministerio pueda crecer y podamos llegar a muchas personas con la verdad presente. Así que, hermanos, sean bienvenidos a nuestros amigos y hermanos a otro estudio más de la palabra de Dios. Queremos invocar la presencia de nuestro Dios para que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Así que vamos a orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia, porque gracias a esa misericordia estamos nosotros reunidos en este lugar para poder estudiar tu palabra. Danos discernimiento de lo alto, ese don maravilloso de tu Espíritu Santo, para que ese mismo Espíritu que inspiró al profeta nos guíe a la verdad. Bendice a nuestros amigos y hermanos que van a escuchar este material, esta presentación, que ellos puedan crecer en conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis amigos y hermanos, queremos hacer un estudio sólido y profundo de una frase que encontramos en Apocalipsis 13, versículo 12 al 14. Queremos hacer un análisis profundo y exegético de lo que significa en profecía apocalíptica hacer descender fuego del cielo. Esta porción la encontramos en Apocalipsis 13, versículo 12 al 14, hablando de la segunda bestia que ayudará a la primera bestia a que sane su herida. Todos conocemos de que en la arena geopolítica del tiempo del fin, que ya lo estamos viendo, están las bases, van a actuar en concierto dos bestias, una acuática y una terrestre. Por las características sabemos perfectamente bien de que estas dos bestias representan al papado y a los Estados Unidos de Norteamérica, que van a jugar un papel importante en establecer un falso sistema de nuevo orden mundial, con una sola moneda, un solo sistema capital y religioso, un solo sistema político y religioso, un solo régimen autoritario que imponga leyes y decretos legislativos que van a ir en contra de los mandamientos de Dios. Esto ya lo hemos explicado. Pero quien va a ayudar a que esta herida de muerte le sane a la primera bestia, que es el papado, será la segunda bestia de Apocalipsis 13, que es la que va a erigir la imagen de la bestia, que en profecía la imagen de la bestia representa una coalición de iglesia y Estado que va a perseguir a los que se opongan a este sistema. Y noten qué es lo que hace esta segunda bestia, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. O sea que todo lo que hace esta segunda bestia lo hace para agradar ¿qué? A la primera bestia. Y dice, y hace, este es un imperativo, hace, es una ley que se va a imponer por la fuerza, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales. Noten que cuando suceda esta, cuando se erija la imagen de la bestia, va a suceder algo. Satanás, a través de esta imagen de la bestia, dice que hará algo. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y noten, y engaña. ¿Cómo los engaña? Tiene que ser porque hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra. O sea que este engaño va a ser mundial, porque
aquí están implicados todos los moradores de la tierra, con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. O sea que Satanás, a través de este sistema de la bestia y la imagen de la bestia, engaña a los moradores de la tierra y lo hace descendiendo fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y sigue diciendo, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando, noten que aquí está otra vez un imperativo, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Lo vamos a espaciar especialmente qué significa hacer descender fuego del cielo, porque a través de esto es de que la imagen de la bestia y la bestia engaña a los moradores de la tierra. ¿Qué es en profecía hacer descender fuego del cielo? Saben de que muchas iglesias protestantes toman esto como literal, que Satanás al final de la historia va a hacer descender fuego del cielo a la tierra. O sea, literalmente va a ser fuego literal. Este es el problema de no conocer el simbolismo apocalíptico y no conocer las herramientas indispensables para conocer los símbolos apocalípticos. Vamos a estudiar la Biblia y vamos a dejar que la misma Biblia sea su propio intérprete para que podamos entender qué significa hacer descender fuego del cielo. Y vamos a notar de que este es un símbolo que representa algo y que lo vamos a descifrar. Es interesante que según el libro de Apocalipsis, eso se puede demostrar, hay más de 1000 referencias apocalípticas que provienen del Antiguo Testamento, especialmente de la ley y los profetas. O sea que si queremos entender el símbolo apocalíptico, que de paso se deduce o se constata de que el libro de Apocalipsis, los estudiosos han llegado a la conclusión de que un 85% de Apocalipsis tiene o contiene lenguaje simbólico y que un 15% contiene lenguaje literal. O sea que el mismo contexto de cada versículo permite si se entiende simbólico eso o literalmente. Entonces, pero es interesante que para saber eso, si es simbólico o literal, tenemos que usar el principio, la Biblia se explica sola, porque el libro de Apocalipsis tiene más de 1000 referencias que vienen del Antiguo Testamento. Por ejemplo, sello, 144,000, caballos, trompetas, candelabros, maná, un nombre nuevo, el que venciere, una alusión a Jacob cuando venció, cuando luchó con el ángel en Peniel. Vemos símbolos que provienen del Antiguo Testamento. O sea que en el libro de Apocalipsis encontramos referencias que provienen del Antiguo Testamento. O sea, lo literal del Antiguo Testamento significa algo en las profecías. Lo literal se transforma en simbólico y el símbolo representa algo en las profecías de Apocalipsis. En Apocalipsis encontramos serpiente, una alusión a Génesis. Encontramos dragones, una alusión a Leviatán que encontramos en el libro de Job. Encontramos el árbol de la vida, una alusión a Génesis capítulo 2. O sea que vemos que el libro de Apocalipsis está saturado con lenguaje que estaba familiarizado en la mente del apóstol Juan. O sea que si nosotros queremos entender el símbolo, lo que representa en Apocalipsis, tenemos que conocer de dónde Juan toma prestada esa simbología que él la incrusta en su libro. O sea que el apóstol Juan, un judío de nacimiento, conocía perfectamente bien todo este simbolismo.
Y la gente que lo iba a escuchar o que iba a leer sus cartas sabía perfectamente bien qué significaba el símbolo, porque Juan y la gente que lo iba a leer estaba muy familiarizado con este simbolismo que venía del Antiguo Testamento, especialmente el santuario. Iniciemos. Hay una cita que está en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19. Quiero usar como base esta cita. Dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19. No se olviden de que vamos a descifrar qué significa en profecía hacer descender fuego del cielo. Noten lo que dice el apóstol Pedro. 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura. Noten que el apóstol Pedro está hablando de que tenemos la palabra profética más segura, la cual haces bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea que el apóstol Pedro dice que hay que estar atentos a la profecía que ya está trazada. La profecía no se puede interpretar, la profecía ya está trazada, dice el apóstol Pedro, y es necesario que estemos atentos como una antorcha. Noten lo que dice Elena de White comentando sobre este principio. Hechos de los Apóstoles, página 467, párrafo 2, dice: este es un libro de Elena de White que se llama Hechos de los Apóstoles, página 467, párrafo 2. O sea, es un comentario del libro de Hechos de los Apóstoles que está en la Biblia. Elena de White tiene un libro que se llama también Hechos de los Apóstoles, página 467, párrafo 2, dice: en el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En él está el complemento del libro de Daniel. Uno es profecía y otro es revelación. O sea que para entender el libro de Apocalipsis tenemos que estudiarlo en armonía con el libro de Daniel. Pero es interesante que esta cita dice que en el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. O sea que si queremos entender alguna porción o símbolo de Apocalipsis, tenemos que irnos al Antiguo Testamento y todo lo que la Biblia dice respecto a ese tema que estamos estudiando. Ahora, basándonos en esta introducción y en estas citas, queremos ver de una forma profunda y sistemática qué significa o qué representa hacer descender fuego del cielo en profecía. Ahora, es interesante que en toda la Biblia la única mención que se hace de un profeta que hizo descender fuego del cielo fue Elías, el profeta de fuego conocido entre los judíos. Esta historia la encontramos en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 31 al 39. Les voy a poner el contexto de qué habla esta historia. Los profetas de Baal habían llevado al pueblo a una gran apostasía, junto con Acab, el rey apóstata, y Jezabel, la prostituta, en los tiempos de el rey Acab, un rey político. Y dice la historia que el profeta Elías desafió a los falsos profetas de Baal en el monte Carmelo. Y dice la historia que los profetas de Baal hicieron primeramente ellos el sacrificio, y al ver que sobre su sacrificio no caía fuego del cielo, dice que gritaban, se hacían heridas, clamando hasta el mediodía, clamando a Baal, porque los falsos profetas confiaban en Baal. Y dice la historia que después de que los falsos profetas terminaron de hacer su rito y su ceremonia satánica en honor a Baal, que por cierto Baal no le respondió, ahora le toca el turno al profeta Elías. Y noten que lo que dice Primera Reyes, capítulo 18, versículo 31 al 39, dice: y tomando Elías 12 piedras, conforme el número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido
dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramad sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: haced otra vez, y otra vez lo hicieron. Y dice: y lo hicieron por tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado el agua de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías. Esto se entiende que era en la tarde, era el turno vespertino. Cuando llegó la tarde, la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, ahora noten qué dice Elías: Jehová Dios de Abraham y de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, que tú vuelvas a ti el corazón de ellos. Y consumió el holocausto. Noten que ahora desciende fuego del cielo sobre el holocausto de Elías. Y descendió fuego del cielo sobre el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Dios estaba con Elías, y Elías, con el poder de Dios, hizo descender fuego del cielo delante de los hombres, delante de los falsos profetas de Baal. Y el pueblo reconoció de que Jehová es Dios. Jehová es Dios sobre todos los dioses. Elías, por esta razón, entre los judíos es conocido como el profeta de fuego. Hizo descender fuego del cielo sobre el holocausto. La pregunta es: ¿qué mensaje era el que predicaba Elías? Elías era perseguido por Jezabel, Acab y los falsos profetas de Baal, porque Elías predicaba un mensaje específico. La historia dice que sobre el Israel apóstata, por su rebelión, había caído una grande sequía por 3 años y medio. Y esta sequía hizo que se enfureciera más la Jezabel y los falsos profetas de Baal y Acab para perseguir a Elías y tratar de matarlo, porque esta coalición impía le echaba la culpa de esa desgracia al profeta Elías. Después de 3 años y medio, que ya se estaban por terminar el periodo de esa desgracia, Acab se encuentra con el profeta Elías. Y noten qué dice a Acab a Elías. Y vamos a ver de que Acab está echándole la culpa a Elías de la desgracia. Pero noten cómo Elías le responde a este rey apóstata. Primero en Reyes, capítulo 18, versículo 17 al 18. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y respondió, noten cómo responde Elías: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Dios y siguiendo a los Baales. O sea que Elías predicaba los mandamientos de Dios. Es evidente que por esto esta coalición impía lo trataba de matar, porque Elías desenmascaraba la apostasía y al mismo tiempo exaltaba los mandamientos de Jehová tu Dios. Y esto se lo dice a la cara al rey Acab: lo que has hecho tú y tu casa, esta desgracia ha venido porque han dejado los mandamientos de Jehová
tu Dios. Y por eso hay esta desgracia. Ahora, vamos a ver ahora el simbolismo. Porque esta historia de hacer descender fuego del cielo proviene de esta historia de Elías, donde Elías, por el poder divino, hizo descender fuego del cielo. Y vamos a ver de que la historia, lo literal en profecía, toma un sentido simbólico y espiritual. Por ejemplo, ¿qué representa en las profecías o en lenguaje simbólico un cordero? Esos corderos que se sacrificaban en el santuario, ese toro o ese novillo que Elías sacrificó en ese altar y que sobre él hizo descender fuego del cielo, ¿qué representaban esos corderos en el santuario? Representaban a Cristo, los corderos y todo ese ganado vacuno que servía para sacrificios y holocaustos en el santuario, representaba a Cristo. Cristo es el cordero, Cristo es la oveja inmolada antes de la fundación del mundo. Por ejemplo, Juan el Bautista entroniza a Cristo y dice en Juan 1:29, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Cristo es el Cordero. O sea que ese sacrificio que hizo Elías, ese sacrificio vespertino, representa a Cristo. ¿Qué representa el fuego? El fuego, hermanos, en profecía, o el símbolo del fuego, representa al Espíritu Santo. Vamos a ver que la Biblia enseña de que todo esto es tipológico. Lo literal tiene un símbolo y una representación en la profecía. Vamos a ver de que todo esto representa algo en el plan de salvación. Esta historia de Elías con los falsos profetas de Baal y cómo Elías hace descender fuego del cielo es una historia apocalíptica que tiene su significado en la profecía. ¿Qué representa el fuego? El fuego representa en las profecías el Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿cuándo es que Dios descendía fuego del cielo sobre los holocaustos? Les explico en una forma precisa. En el santuario, cuando se oficializó el sistema de sacrificios de corderos y holocaustos, la evidencia que Dios aceptaba los sacrificios era de que Dios hacía descender fuego del cielo. O sea que para que Dios aceptara ese sacrificio, tenía que el sacrificio de animales tenía que cumplir con las características que Dios había pedido. Dice la Biblia, la ley decía que los sacrificios tenían que ser perfectos, tenían que ser los primogénitos, no tenía que ser un cordero defectuoso o patojo o manco o tuerto, tenía que ser el mejor cordero, porque estos corderos simbolizaban a Cristo. Y cuando el pecador se arrepentía de sus pecados, simbólicamente se transmitía ese pecado al cordero, simbólicamente, y el cordero era degollado, y por la fe en Cristo el pecador era perdonado a través del símbolo de un cordero. Y la evidencia que Dios aceptaba esos sacrificios es que Dios hacía descender fuego del cielo sobre los holocaustos, porque habían holocaustos en el santuario. Holocausto significa como subiendo humo, cuando el sacrificio era quemado el sacrificio y subía humo, por eso se llamaba holocausto. La evidencia que Dios aceptaba el sacrificio y que ese sacrificio cumplía con las condiciones que Dios había pedido es que Dios descendía fuego del cielo. Esta era la evidencia para el pueblo de Israel de que Dios había aceptado ese sacrificio en el cielo. Descendía fuego del cielo. Si no descendía fuego del cielo, es que Dios no aceptaba ese sacrificio. Recuerden, la evidencia que Dios aceptaba tal sacrificio y tal holocausto era de que Dios descendía fuego del cielo. Por esto fue que Caín se enojó contra Abel y contra Dios, porque sobre el sacrificio de Caín, que no eran sacrificios, sino que eran papas, verduras y hortalizas,
sobre el sacrificio de Caín o sobre lo que ofreció, no cayó fuego del cielo, porque Dios no aceptaba eso. Dios había pedido un cordero, según la historia los antepasados conocían, de que el cordero simbolizaba a Cristo. Caín tuvo que haberse ido a conseguir un cordero para sacrificarlo, y Caín se enojó al ver de que sobre el sacrificio de Abel cayó fuego. No lo dice el texto claramente, pero se sobreentiende por el sistema de sacrificios oficializados en el santuario. La evidencia que Dios aceptaba un sacrificio es que descendía fuego del cielo. Sobre el sacrificio de Abel, que llevó un cordero, el primogénito de los corderos, es que Dios derramó fuego del cielo sobre el sacrificio de Abel. Esto fue lo que enseñó y puso enojado a el impío Caín. Ahora, ¿por qué decimos esto, hermanos? Esta es una profecía compacta. Si Cristo es el Cordero, noten cómo dice Isaías 53, versículo 7. Isaías 53 habla del Mesías que iba a padecer como Cordero. Dice el versículo 7: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cristo fue sacrificado como cordero. Cristo murió en la cruz como cordero. Cristo murió en el altar del sacrificio que estaba en el atrio. El atrio representa el planeta Tierra. El atrio del santuario celestial no está en el cielo, sino que está en la tierra. Por eso es que Juan no ve el atrio del santuario celestial en el cielo, porque el atrio está en la tierra, donde vino a morir Cristo como cordero, el cordero pascual. Y aquí dice que Cristo fue llevado como cordero. Ahora la pregunta es, si el Padre aceptó el sacrificio del Hijo como cordero, ¿cuál tiene que ser la evidencia que Dios lo aceptó? Tiene que también descender fuego del cielo, como sucedía en el santuario y como sucedió en la historia de Elías. Elías, al hacer el sacrificio y el holocausto, Dios descendió fuego del cielo sobre el sacrificio de Elías. ¿Cómo se cumple esto con Cristo? Si Cristo es el Cordero, muere como Cordero, ¿cuál es la evidencia que el Padre aceptó ese sacrificio del Hijo como olor grato? Tiene que también descender fuego del cielo. ¿Qué representa el fuego? Representa el Espíritu Santo. ¿Cómo se cumplió esto en la historia de Cristo y en la historia de la iglesia? Cristo, al morir en la cruz como Cordero, el Padre hace descender fuego del cielo a la tierra, y esto se cumplió en el día del Pentecostés. O sea que el día del Pentecostés es una respuesta a lo que Cristo hizo en la cruz. El Padre está demostrando que se agrada con ese sacrificio, y lo que está sucediendo en el día del Pentecostés es también un anuncio de que Cristo está siendo coronado como Rey y Sumo Sacerdote para iniciar su obra ministerial en el santuario. Y lo que sucede en esta tierra es un anuncio de algo que está pasando en el cielo. Cristo está siendo investido con la dignidad de Sumo Sacerdote para ministrar en el santuario. Y noten cómo dice Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Aquí está el fuego que desciende. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿De dónde vino este viento? Noten cómo dice el texto: vino del cielo un estruendo como de un viento. O sea que, ¿qué estaba pasando en el cielo? Algo estaba pasando, y es de que el Padre estaba invistiendo al Hijo con la dignidad y con la ropa de sumo sacerdote. Y ese fue el anuncio terrenal que fue en el día del Pentecostés. Y desde que este viento recio
el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les esparcieron lenguas repartidas como de fuego. Ahí está el fuego. Fuego es una evidencia que el Padre había aceptado el sacrificio de su Hijo, muriendo como cordero. Y dice que cuando sucedió esto, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. O sea, ¿qué es el fuego? ¿O qué simboliza el fuego? Simboliza el Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le estaba que hablasen. Todo es tipológico. Ahora, el fuego, ¿qué hizo con la iglesia? Noten qué interesante. El fuego, que fue una respuesta al sacrificio de Cristo como cordero, y que era un anuncio de lo que estaba pasando en el cielo, porque el Padre estaba invistiendo al Hijo como sumo sacerdote. Ese fuego en la tierra capacitó a los discípulos para lo siguiente. El fuego los capacitó para hablar en lenguas, que son idiomas. En el griego es glosolalia o glosa, hablar en idiomas o dialectos. No es como los protestantes dicen de que hablan en lengua, pero lo que hablan es zarigonzas, palabrerías que no se pueden entender. Los discípulos hablaron en lenguas, pero eran glosas, idiomas y dialectos, porque fueron capacitados con el poder del Espíritu Santo. Eso mismo los llenó de poder para predicar el Evangelio sin temor. A través del poder del Espíritu Santo, los discípulos también hicieron señales y prodigios, que la Biblia dice que aún con la sombra de Pedro, la gente era sanada. No era porque Pedro era Dios, sino porque en Pedro estaba el Espíritu Santo, ese fuego que había caído sobre él, ese fuego que es el Espíritu de verdad. Hicieron señales. Dice la Biblia que también los capacitó para predicar sin miedo. Los amenazaban de muerte y de meterlos a la cárcel. Se seguían predicando de Cristo, pero no tenían miedo, porque estaban impulsados con el poder del Espíritu Santo, con el fuego. O sea que el fuego los ayudó aún a soportar las pruebas y las vicisitudes, porque ellos hicieron señales y prodigios, porque el Espíritu del Nazareno estaba con ellos. Inclusive el fuego del Espíritu Santo los capacitó aún para ser fiel a Dios aún hasta el momento de la muerte. Tenemos a Esteban, que fue apedreado porque Esteban predicaba el Evangelio y tenía el Espíritu Santo, el fuego. O sea que el fuego que descendió del cielo en respuesta al sacrificio de Cristo, que el Padre lo aceptaba como un olor grato, ahora ese fuego eternalmente a la iglesia la capacita para predicar con denuedo, sin miedo, el mensaje que Dios les había encomendado, que iniciaría en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿cómo hicieron eso? Cuando vino el fuego, los capacitó. Noten qué interesante. Hablando de Cristo, noten lo que dijo Pedro, Hechos 2:22. Ese mismo espíritu que estaba en Cristo es el mismo espíritu que capacitó a la iglesia, ese fuego. En Hechos 2:22 se habla de Cristo y Pedro cita algo referente a Cristo, y dice el apóstol Pedro a los israelitas que habían venido de todas partes del mundo, que estaban reunidos allí en esa fiesta del Pentecostés: varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios. Noten qué hacía Cristo cuando estaba en esta tierra: señales y prodigios. Era lo mismo que hacían los discípulos: señales, prodigios, maravillas que hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Eso mismo hacían los discípulos: señales, prodigios y maravillas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Ese mismo Espíritu que estaba con Cristo estaba ahora con sus discípulos, porque habían recibido el fuego que había caído del cielo en respuesta a lo que estaba pasando en el cielo,
y en respuesta al sacrificio de Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, es interesante lo que dice esta cita. Elena de White, en su libro Hechos de los Apóstoles, página 31, párrafo 4, dice, hablando de lo que pasó en el Pentecostés, y era algo interesante que estaba pasando en el cielo, y lo que pasó en la tierra era una respuesta. Noten cómo dice: la ascensión de Cristo al cielo fue la señal que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Este es el fuego. Habían de esperarla antes de empezar a hacer su obra. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Esta es una referencia a Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales, como pasó en la historia de Elías, que bajó fuego, potente fuego, que lamió todo el agua. Dice que aquí, que iba a ser derramado en grandes raudales, y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que como sacerdote y rey había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, y era ungido sobre su pueblo. O sea que en el cielo, para el día del Pentecostés, estaba sucediendo una ceremonia en el santuario celestial, y era que el Padre estaba invistiendo a Cristo con la dignidad de sumo sacerdote y rey para iniciar su ministerio en el santuario celestial. Y la señal fue, y el aviso terrenal fue, de que descendió el Espíritu Santo como fuego sobre los discípulos. Era la señal de que algo estaba pasando en el cielo. Saben de que muchos protestantes hacen predicaciones, hay libros, literatura, que hablan del día del Pentecostés, pero solamente lo plasman de una manera terrenal. No saben lo que estaba pasando en el cielo, porque este conocimiento Dios se lo ha dado solamente a la iglesia adventista, y que únicamente se puede entender a la luz del santuario. Sin el santuario no podemos entender esto. Cristo estaba iniciando su obra ministerial en el santuario celestial, y este fue el aviso, que descendió fuego del cielo. Ahora, es interesante que según la profecía, para que el evangelio llegue a toda nación, tribu, lengua y pueblo, tiene que Dios usar un método, porque el Pentecostés solamente fue el inicio de la lluvia temprana, donde el evangelio iba a empezar a predicarse en Jerusalén, donde habían judíos que habían negado a Cristo, pero el evangelio tenía que llegar hasta lo último de la tierra. Significa que esta profecía va más allá que Jerusalén. Según la profecía, habrá otro segundo Pentecostés, pero a nivel mundial, un Pentecostés en escala. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis 18, versículo 1 y 2 dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonio y guarida de todo espíritu inmundo y albergue toda ave inmunda y aborrecible. Si este ángel, que es símbolo de la iglesia predicando el mensaje, si este mensaje va a llegar a toda la tierra, significa que este mensaje tiene que ir impulsado con el poder del Espíritu Santo, que es el fuego. Porque de lo contrario, la misión de predicar el evangelio no puede completarse a nivel mundial, porque en el Pentecostés no se completó a nivel mundial, porque solamente se quedó a nivel de Jerusalén. Pero Cristo había dicho: me seréis testigos aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Significa que
al final de la historia, antes de que Cristo venga por segunda vez y salga al santuario celestial, habrá otro segundo Pentecostés, pero en escala a nivel mundial, que también será impulsado con el poder de la lluvia tardía, que es el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo la iglesia no puede llevar a cabo y cumplir esta misión. Noten cómo dice esta cita, Eventos de los Últimos Días, página 171, párrafo 2, dice: cuando suceda esto, la iglesia va a recobrar un poder y va a predicar sin miedo, porque este mismo mensaje que alumbra la tierra con su gloria también desenmascara a Babilonia, porque dice: ha caído Babilonia. Noten cómo dice esta cita: los pecados de Babilonia serán denunciados, los resultados funestos y espantosos de la imposición de la observancia de las iglesias por la autoridad civil, las invenciones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será ¿qué? Desenmascarado. O sea que la iglesia no tendrá miedo. ¿Por qué? Porque tendrá también el fuego que tenían los discípulos. Todo será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído las palabras semejantes las escucharán. O sea que este mensaje alumbra la tierra con su gloria, también desenmascara a Babilonia. Ahora, noten esta cita, Eventos de los Últimos Días, página 159, párrafo 6, dice: antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. O sea que el fuego caerá otra vez sobre la iglesia para completar su misión. Caerá sobre sus hijos. ¿Y qué pasará cuando suceda esto? Noten que dice: esta obra será semejante a la que se realizó en el día del Pentecostés, como la lluvia temprana fue dada en tiempos de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico para hacer crecer la preciosa semilla. Así la lluvia tardía será toda al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. O sea que al final de la historia habrá otro Pentecostés, pero a nivel mundial. Sobre la iglesia va a ser derramado el fuego, que es el Espíritu Santo. Y cuando eso suceda, la iglesia va a predicar con poder. La iglesia va a desenmascarar a Babilonia y va a exaltar la justicia de Cristo. Ahora, ¿saben qué interesante, hermano? Según la profecía, Satanás va a tratar de estorbar este plan de Dios para con su iglesia al final de la historia. Satanás va a querer, y lo va a hacer, lo va a contrarrestar con un falso reavivamiento, y lo va a hacer a través de un falso profeta Elías. O sea que en Apocalipsis 13 la expresión hacer descender fuego del cielo es una referencia a lo que pasó con Elías en el Monte Carmelo, y eso significa que al final de la historia Satanás va a falsificar, noten cómo digo, Satanás va a falsificar la obra y el ministerio del verdadero profeta Elías, porque el único profeta que hizo descender fuego del cielo fue Elías. Pero en Apocalipsis 13 vemos que Satanás, a través de la bestia y la imagen de la bestia, va a falsificar la obra del profeta Elías, porque va a hacer descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Qué significa eso? Que va a haber una falsificación del Pentecostés. Satanás va a engañar al mundo a través de un falso fuego. ¿Qué significa hacer descender fuego del cielo? Significa, hermanos, que va a haber falsos milagros de parte de la imagen de la bestia y del falso profeta, que es lo mismo, y del anticristo. Hacer descender fuego del cielo en lenguaje simbólico y apocalíptico representa que Satanás va a engañar al mundo a través de los falsos milagros, falsificando
lo que pasó en el día del Pentecostés con los discípulos, cuando sobre los discípulos fue derramado el fuego. Satanás, a través del protestantismo apóstata, que es la imagen de la bestia, en su etapa perseguidora, va a engañar al mundo a través de falsos milagros, de un fuego falso. Y la gente va a quedar atónita, pensando que eso proviene del cielo y que proviene del Espíritu Santo. Pero es Satanás falsificando la obra del Espíritu Santo con los falsos milagros. El fuego representa al Espíritu Santo. En Apocalipsis lo que encontramos es un falso Pentecostés, milagros falsos para engañar al mundo entero. Noten cómo dice Apocalipsis 13, versículo 13. También hace grandes señales. Noten que el fuego debe interpretarse como hacer grandes señales para engañar al mundo entero. No es fuego literal. El fuego en profecía es simbólico. Es como Satanás va a falsificar los milagros del Espíritu Santo para engañar al mundo entero. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. O sea, hacer falsos milagros para engañar al mundo, eso es hacer descender fuego del cielo. No es fuego literal, es un falso Pentecostés, falsificación de los milagros del Espíritu Santo. Noten cómo dice el apóstol Pablo, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 9 al 10. Fuego, descender fuego del cielo, representa falsos milagros, maravillas y prodigios, pero hechos falsificados por Satanás a través de la bestia, la imagen y el anticristo. Noten cómo dice Pablo, inicuo, hablando del anticristo, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales. Hoy noten, ahí está el fuego. O sea, Satanás está falsificando los dones y señales del Espíritu Santo que tenía Cristo y los discípulos, pero ahora Satanás lo está falsificando a través del anticristo para engañar al mundo entero. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Lo mismo que se menciona sobre Cristo en Hechos 2:22. Satanás está falsificando los milagros con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La gente que va a ser engañada por estos falsos milagros, la gente va a quedar atónita. La gente que no conoce la Biblia, la gente que prefiere mejor seguir milagros y no lo que está escrito, va a ser engañada por este poder maravilloso y falsificado del anticristo. Satanás falsificando los milagros del Espíritu Santo, del fuego. En Apocalipsis 16, versículo 13 al 14, nos presenta que Satanás, para dominar el mundo y engañar al mundo, va a ser a través de los falsos milagros. Apocalipsis 16, versículo 13 al 14 dice: y vi salir de la boca del dragón. Noten que también va a haber una triple alianza, una coalición impía, como lo hubo en los tiempos del profeta Elías. Pero al final de la historia, esta triple alianza debe de interpretarse simbólicamente. El dragón representa a los poderes políticos que Satanás usará para cumplir sus propósitos. La bestia es la última etapa, la última fase perseguidora del papado. La boca del falso profeta es el protestantismo apóstata en su fase perseguidora, haciendo falsos milagros, pero al mismo tiempo es la imagen de la bestia en su aspecto perseguidor. O sea, quienes van a perseguir a la iglesia remanente en los últimos días va a ser una triple alianza, una coalición impía entre los poderes políticos religiosos, la ramera, que es la bestia, y el protestantismo apóstata, que es el falso profeta de Baal, simbólicamente hablando. Y noten cómo dice: vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Pero ¿cómo lo hace? ¿A través de qué? Señales, falsos milagros. Cristo nos advirtió acerca de los falsos profetas. Mateo 24, versículo 24, Cristo dijo:
porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. O sea que el engaño de los falsos milagros va a ser tan potente que engañará, si fuera posible, a los escogidos, si fuera posible. Pero no es que los va a engañar, porque Dios tendrá un remanente que va a denunciar a este sistema de la bestia, el anticristo y la imagen de la bestia. Hermano, cuando vemos en la profecía que Satanás, a través de la imagen de la bestia, va a hacer descender fuego del cielo, eso es simbólico, representa una falsificación del día del Pentecostés, falsos milagros para cautivar al mundo con señales y prodigios, porque la mejor forma de que el diablo pueda engañar al mundo es a través de los falsos milagros que cautivarán al mundo. Eso es o significa hacer descender fuego del cielo. Satanás va a falsificar la obra del Espíritu Santo, pero la iglesia va a tener también el Espíritu Santo. La iglesia tendrá el verdadero Espíritu Santo y va a desenmascarar este sistema y le va a advertir al mundo: no crean, ese es Satanás engañando al mundo entero con falsos milagros, y lo vamos a desenmascarar con la ley y los testimonios. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que este estudio haya sido de bendición y que no solamente pueda quedar en teoría este estudio, sino que podamos vivir en armonía con este mensaje y podamos considerar nuestras vidas, porque nada sirve que conozcamos tanta teoría si nosotros no lo aplicamos en nuestra vida. Yo te quiero invitar, amigo y hermano, que si aún no has entregado tu corazón a Cristo, yo te invito a que lo hagas, porque hoy hay tiempo, hermanos, mañana puede ser demasiado tarde. Ven a Cristo, porque la única forma de escapar de esto es a través de Cristo. Sin Cristo en este mundo estamos perdidos. Solamente en Cristo seremos más que victoriosos. Solamente aferrándolos a Cristo y su palabra saldremos más que vencedores. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este estudio. Oremos. Gracias, Padre eterno, por este estudio. Gracias por tu palabra. Gracias porque hemos conocido más de ella. Gracias porque hemos conocido lo que significa hacer descender fuego del cielo, una falsificación de los milagros del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por este estudio. Bendice a tus hijos. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.